Muy bien. Vamos a dar inicio con la clase de hoy. Buen día, Jimara, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la resiliencia. Mi nombre es Mawampi Guzmán Sumosa, soy psicólogo clínico, docente y abogado de profesión. Voy a estar el día de hoy con ustedes compartiendo un poquito acerca de la resiliencia. Recordemos también que estamos acá de parte del Instituto Claustro Gómez y nosotros en el Instituto Claustro Gómez tenemos un eslogan. Elías, qué gusto verte, qué bueno que prendes la cámara. En el Instituto Bueno, Claustro Gómez tenemos un eslogan. El eslogan es Somos gente bonita. ¿Qué significa ser gente bonita? Gente bonita significa que nosotros tenemos la capacidad de ser empáticos, la capacidad de reinventarnos, de estar dispuestos a aprender y estar dispuestos a ayudar. El día de hoy vamos a conversar, como les decía, acerca de la resiliencia. Recordemos que el aprendizaje es significativo y nosotros somos constructores de nuestro propio aprendizaje. Por esa razón, aquí no vamos a hacer una clase como las hacíamos antes, cuando se utilizaba el, el dialecto clásico para las clases, en las cuales el profesor solamente decía y los alumnos solo copiaban. Acá nosotros vamos a construir y por esa razón yo les voy a presentar un material y van a tener ustedes la oportunidad de conversar. Recuerden que no están siendo evaluados el día de hoy y que están en un lugar seguro donde se pueden equivocar. Muy bien. Mucho hemos escuchado y en redes sociales se ha vuelto una tendencia acerca de lo que es la resiliencia. Pero realmente, ¿qué podemos decir nosotros acerca de este tema? ¿Qué es la resiliencia? Vamos a desafiar la vida, la adversidad y vivir una vida plena. Vamos a explorar en esta ponencia cómo podemos hacer, qué estrategias podemos desarrollar nosotros para enfrentar los problemas cotidianos. Esta resiliencia va a ser una habilidad esencial que nos va a permitir a su vez adaptarnos y crecer juntos. Asimismo, podemos descubrir cómo cultivar una vida más bonita y significativa. ¿Qué es resiliencia? Es la capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos para enfrentar los retos que se nos presentan, siempre con una visión optimista, con la fe y con la capacidad que tenemos para nosotros creer que somos autosuficientes. Además de esto, tenemos desarrolladas ciertas habilidades y destrezas que nos permiten ser apoyo social para otras personas. Cuando nosotros enfocamos estos tres aspectos dentro de nuestro concepto de resiliencia, vamos a saber que para ser resilientes vamos a ser optimistas, es decir, vamos a tener una visión positiva sobre el futuro, que si bien es cierto, es incierto, valga la redundancia, nosotros no sabemos qué puede pasar mañana, tenemos que tener una planificación base para nosotros estar organizados y preparados. Si esa planificación base no la podemos cumplir tal y como habíamos planificado, por lo menos cumplir parte eh, de esa planificación. De todas las cosas negativas que a nosotros nos pueden suceder, siempre debemos aprender a buscar el lado positivo. ¿Cuál puede ser el lado positivo ante una situación que nos afecte, ante un cambio?
nosotros sabemos que a cierto punto, una determinada experiencia, nosotros la manejamos de la mejor manera que en ese momento supimos hacerlo. Nosotros debemos aprender a no culparnos por no manejar una situación de otra manera. Asimismo, esa situación nos deja una enseñanza y eso es el enfoque que nosotros tenemos que dar. Ante una situación de duelo, sea por una mudanza, sea por un cambio de trabajo, un cambio de residencia, un duelo migratorio, la pérdida de un familiar, la ruptura de una relación, la ruptura de una amistad, nosotros tenemos que saber enfrentar esa situación. ¿Cómo es la mejor manera de enfrentar una situación como esa? Tomando aquello positivo que nos deja esa situación. No etiquetar ni los lugares, ni las personas, ni las situaciones, porque si etiquetamos, nosotros nos aferramos. Y si nos aferramos, no podemos superar esas dificultades. Agradecer todas las cosas que nos suceden porque hay una razón, aun cuando a veces no la comprendemos, para que sucedan este tipo de situaciones y para demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de seguir adelante. Autoeficacia, confianza en las propias capacidades. Soy capaz de superar esta situación que aun cuando no estaba planificada o no la esperaba, sé que tengo las herramientas necesarias y si no tengo las herramientas necesarias, busco ayuda profesional sin sentirme menos que otras personas, sin sentir que yo estoy demente y de esta manera poder salir adelante ante estas situaciones. Apoyo social, redes de apoyo, cultivar relaciones que brinden un soporte, sean relaciones familiares, sean relaciones laborales, de amistad o el conjunto donde nosotros ejercemos alguna actividad que sea un hobby. Siempre le hago la recomendación a mis pacientes que aun cuando nosotros podamos tener una pareja, es necesario que los hobbies sean algo que desarrolle desde el punto de vista individual, ya que yo como individuo biopsicosocial, es decir, biológicamente nosotros venimos preparados para tener la capacidad de adaptación y de socialización. Nosotros los seres humanos necesitamos socializar y por esa razón nosotros debemos cultivar hábitos en los cuales podamos desarrollar ese tipo de relaciones positivas con entornos distintos a nuestra pareja. Aun cuando podamos compartir muchísimas cosas, también tenemos que tener nuestro espacio para que en el momento de una ruptura, si se da, tengamos un apoyo social distinto y tengamos una rutina diferente que nos permita mantenernos a nosotros ocupados y en pie. Desafíos diarios. Nosotros, los seres humanos, nos enfrentamos cotidianamente a diferentes desafíos en el ámbito familiar, en el ámbito individual, en el ámbito de pareja, en el ámbito laboral. Además de esto, pueden existir, adicional a estos desafíos cotidianos, problemas transitorios como las dificultades económicas y las dificultades en relaciones que son común, especialmente cuando se genera una convivencia. Y es totalmente normal que durante una convivencia se generen dificultades, puesto que cada uno tiene patrones de crianza diferentes y tiene formas de adaptación diferentes y de enfrentar a los conflictos distintos. Cuando yo hablo de convivencia, no necesariamente tengo que hablar de convivencia de pareja. Si yo, por ejemplo, vivo
con un compañero o una compañera de piso, podrían presentarse dificultades si yo no aplico la inteligencia emocional y la comunicación asertiva. Si yo vivo con mamá, con papá, con mis hijos, podrían también presentarse ese tipo de problemas si yo no aplico la comunicación asertiva y la inteligencia emocional. La sobrecarga informativa de la tecnología también influye cuando nosotros ubicamos las noticias y esas noticias se van a relacionar con la situación. Por ejemplo, supongamos que yo tenga dificultades económicas y entonces lea que existen problemas a nivel nacional o a nivel internacional que pudiesen afectar aún más mi economía. Entonces, esto haría que yo aumente mis niveles de cortisol, mis niveles de estrés. Es importante para aplicar la resiliencia reconocer estos desafíos. Muchas veces nosotros no podemos dormir, no nos podemos concentrar, nos sentimos que nada de lo que hacemos es suficiente y entonces es cuando nosotros deberíamos sentarnos un momentito y observar dentro de lo que nosotros podemos identificar cuáles son esas situaciones que a mí me están generando que yo dentro de mi cotidianidad no pueda manejar estas situaciones. Cuando nosotros tenemos que tener cuidado con estas situaciones, cuando nos deben afectar, en el momento en el que esto influya en nuestra situación cotidiana. Ah, mira, yo tengo tanto estrés, pero tanto estrés que yo no puedo desarrollar las actividades laborales como debería. Si yo soy, por ejemplo, contador y yo tengo la responsabilidad de hacer un libro diario, cuando yo hago la comparación entre activos y pasivos y la cuenta al final no me da por nada del mundo. Doy una vuelta, no me da, pasan los días, no me da, no logro entender, no logro llevar a cabo lo que antes llevaba a cabo. Cuando yo soy docente y yo considero que no puedo lidiar con mis alumnos, que los problemas de mis alumnos me sobrepasan y que yo no puedo hacer nada al respecto. Cuando yo soy médico y siento que estoy colapsado y que no puedo identificar los signos y síntomas clínicos de un paciente. Cuando en mi caso yo soy psicólogo y considero que no puedo desligarme y asumir el rol de psicología y escuchar atentamente a los pacientes para poderlos ayudar. Allí yo estaría en un problema y debo buscar cuál es la causa. Generalmente la causa se debe a que no estoy considerando qué es lo que me está afectando. En mi día a día, qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que estoy dejando de hacer que me está acarreando este tipo de situaciones. Estrés laboral, el síndrome del burnout. ¿Lo conocen? ¿Quién conoce el burnout? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice que es el burnout? ¿Democrática o dedocráticamente? Ustedes dicen. Yo siento que es cuando ya no damos para más, que estamos como muy cansados, Ok. ya, ya como que tenemos un desgaste mental. Muy bien, Yorlenis. Gracias. Buen Muy día, bueno, Dayana. muy buenos días, profesora. Buen día, Pienso que Efren. por lo que usted, todo lo que ha mencionado fue un síndrome de desgaste profesional, ¿no? Cuando Ok, usted mencionó pues todas las profesiones, pues en el ambiente de psicología clínica, que es usted especialista, docente, contable, todo demás, ya cuando uno da mano, dicen que a veces uno llega al límite, ¿no? ok. De tanto estrés, tanto nivel de cortisol, todo eso afecta, ¿no? Y obviamente influye mucho a nivel profesional, ¿no? Entonces Muy uno no va a bien. dar, no va a dar el 100% porque obviamente hay muchas emociones encontradas, mucha debilidad emocional y entonces ahí donde uno debe buscar, debe ser pues fuerte y buscar los recursos pues
ante todo, pues también, ¿por qué no? Pues porque siempre se dice que el que va a un especialista, a un psiquiatra, a un psicólogo es porque está mal o está loco, no que dicen así, pero no es Muy verdad, todos bien, necesitamos en algún momento esa ayuda, ¿no? Esa ayuda para seguir enfrentando la vida y seguir adelante. muy bien, Efren. Excelente el aporte que acabas de hacer. ¿Alguna persona más quiere intervenir? Como vieron, no están siendo evaluados, como vieron, nadie se está burlando de ustedes. Por favor, pierdan el temor de hablar. Recuerden que el hecho de que nosotros estemos a través de un ordenador no significa que nosotros no estemos aquí presentes. Y quienes puedan prender la cámara, mucho mejor. ¿Quién más me habla acerca del burnout? ¿Quién más se equivoca? ¿O quién más acierta? Buenos días, profesora. Buen día, Yimara. Este síndrome afecta mucho la mente, pues es como algo, un agotamiento mental, Muy físico, bien, a lo que uno le llama estrés, pues. muy bien, muy bien, Yimara. Perfecto, fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos del burnout o el síndrome del quemado, hacemos referencia a la sobrecarga laboral. Cuando nosotros no sentimos que estamos recibiendo lo suficiente a pesar de que nosotros nos estamos esforzando. Cuando sentimos que no nos valoran lo suficiente. Cuando nosotros decimos, tengo 5 compañeros con los cuales yo hago equipo. Y resulta que entre todos, yo soy la persona que hago horas extra, que a lo mejor no he terminado en el trabajo y me llevo el ordenador a la casa y lo continúo. Y a la fecha presento el proyecto y no considero que me reconozcan lo suficiente. No considero que mi jefe tenga una cartelera, cuando mínimo, en el que diga, mira, este es el trabajador del mes, donde existe un reconocimiento. Incluso si nosotros enfocamos y relacionamos esto con la teoría de Taylor, nosotros sabemos que Taylor enfatizaba en la parte del reconocimiento económico. Ah, mira, esta persona se está esforzando lo suficiente. Vamos a darle un incentivo para que no solo sea bueno, sino para que sea mejor, para que tenga la capacidad de esforzarse. De hecho, nosotros acá en Venezuela, antes de la situación que ustedes ya conocen, las empresas se caracterizaban, por ejemplo, las franquicias, por tener este tipo de incentivos, en los cuales había una ratificación económica y un reconocimiento del trabajador. Y veías, por supuesto, con efectos positivos cómo las empresas iban evolucionando y creciendo. Cuando nosotros tenemos ese burnout, debemos reconocerlo y no sentirnos vulnerables ante esa situación, sino aprender a identificar cuál es la causa de ese burnout. ¿Qué está pasando? Estoy trabajando de más, no me están reconociendo, puedo hacer algo para eso. Hay reuniones en las que yo me puedo expresar con comunicación asertiva. No es que usted va a llegar a una reunión. Yo vi una clase en el claustro y a mí me dijeron que yo tengo burnout y por lo tanto yo merezco que usted me pague más. Porque realmente no es así como lo va a hacer. Usted va a aprender y en las reuniones usted va a dar ideas, siempre con el respeto hacia el superior. Dar ideas que favorezcan su persona, el trabajo en conjunto e incluso a su superior. Así es como se realizan las cosas. Otro síndrome que también se relaciona es cuando nosotros tenemos la incapacidad para reconocer que somos merecedores y que nos hemos esforzado lo suficiente y que por esa razón estamos donde estamos. En muchas ocasiones a nosotros nos dicen, ah, pero tú eres especialista, tú te ganas la vida fácil.
Mientras yo que tengo que trabajar 8 horas, tú trabajas 45 minutos y te ganas lo que yo me gano en un mes. Ah, pero cuando usted tenía mi edad, que yo tenía 16 años y estudiaba 2 carreras, luego me gradué y empecé a trabajar y en ambos casos trabajaba y estudiaba y me sigo preparando porque yo no me las sé todas, todos los días aprendo. ¿Usted tiene la misma preparación que yo? Nosotros no cobramos por especialidad, nosotros cobramos por el tiempo de capacitación que hemos adquirido. Y por esa razón es que nosotros tenemos que saber que sí merecemos lo que tenemos, porque nos hemos esforzado. No nos regalan las cosas por pararnos y ser bonitos. Nos regalan las cosas es por la calidad de profesional que nosotros somos. Y eso tenemos que saber hacerlo. Y hacerlo con respeto y con humildad, porque nosotros no somos más que nadie. Nosotros tenemos la capacidad y las habilidades para facilitar a otros el aprendizaje, para facilitar a otros y para cambiar la vida de quien así lo decida. Problemas económicos que se pueden sumar a esos desafíos diarios. Ah, mira, yo tengo demasiadas deudas, no sé por qué yo no gano lo suficiente. Vamos a evaluar, vamos a hacer un registro de gastos y vamos a identificar cuáles son los gastos hormigas, porque a lo mejor usted tiene gastos, como dice el meme, de hormiga reina, y entonces usted cobra, vamos a suponer, $50 y usted gasta 200. Entonces, vamos a identificar que no podemos gastar más de lo que hacemos. Es más, deberíamos gastar menos para poder tener una capacidad financiera y no tener por ese lado el estrés. Otra de las situaciones comunes por las cuales surgen son las dificultades en las relaciones, conflictos de pareja, conflictos de familia o conflictos de amigos. Ustedes no han escuchado a veces en colegas, en cafés, con amigos, que alguien les dice, yo no quiero llegar a mi casa, voy a trabajar un poquito más con tal de no llegar a la casa, o llegan ya cuando es muy tarde a la casa. Sucede que en ocasiones nosotros tenemos conflictos con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros roomies, y no queremos llegar a la casa. Pero en lugar de eso, no consideran ustedes, si está en sus manos, por supuesto, que pueden hablar de forma asertiva y manifestar lo que les molesta y escuchar lo que a la otra persona les molesta, para así ser más fácil la convivencia y no seguir evitando. Sucede que nosotros los seres humanos somos hedonistas. ¿Quién me dice que es hedonista? Los que han visto clase conmigo se saben el término. ¿Quiénes me dicen? Jonathan, que está por allí y ha visto varias clases conmigo. Profesora, se dice que el placer es lo principal de todo. Muy bien, Efren, muy bien. A nosotros los seres humanos nos llaman hedonistas, y sí somos, porque nosotros buscamos el placer pero evitamos el dolor. Y es tal así que incluso nuestra crianza es una crianza hedonista, porque a nosotros nos enseñan las satisfacciones, pero en muchas ocasiones no nos enseñan ni siquiera a tolerar las frustraciones. Es por esa razón cuando nosotros tenemos muchas veces hijos, pacientes, alumnos o algún familiar que sea adolescente y que usted lo escucha quejarse de absolutamente todo, desde que se levanta hasta que se acuesta, que no le ve nada positivo a las cosas, que siempre, siempre, siempre le falta algo más para llegar a la felicidad plena, que son personas intolerantes, que cuando usted les dice que no, ya es su enemigo, y entonces nos encontramos con ese tipo de situaciones. Aunado a esto y relacionado también, tenemos la inmediatez de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos acostumbrados a una respuesta inmediata. Ahora, con el auge de las redes sociales, nosotros tenemos reacciones, tenemos respuestas, tenemos vistas, y que todo significa algo. Y cuando no obtenemos ese algo,
entonces entramos en conflicto con nosotros mismos y con los demás. Y si sumamos todo eso y lo metemos en una bolsita y lo cargamos en nuestra espalda, vamos a ser unas personas incapaces de tolerar algo. Y ya ese estrés que podría ser un motivador, ya entonces es un estrés asociado con la ansiedad, que si no lo tratamos podría incluso convertirse en un trastorno ansioso depresivo de forma transitoria. Y si lo seguimos dejando, podría convertirse en una depresión o en un trastorno de ansiedad generalizado. Vamos a cuidar la salud mental. Aceptación radical. ¿Qué es la aceptación radical? La aceptación radical va a ser aquella que implica aceptar la realidad tal cual es. No es resignación. Es un punto de partida. Para ello podemos aplicar el mindfulness, el aquí y el ahora, la meditación también. ¿Por qué es necesario que nosotros tengamos en consideración esa aceptación radical? ¿Por qué consideran ustedes? Adolfo, ¿estás por allí? Sí, la escucho, profesora. Buen día. Buen día, Adolfo. ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, gracias a Dios. Qué gusto. Adolfo, ¿qué consideras tú desde tu perspectiva? ¿Por qué nosotros tenemos que tener una aceptación radical? Una aceptación radical. Ajá, Bueno, como dice, el significado ahí es aceptar la realidad tal como es, ¿no? Pero que muy no se bien, confunda con resignación. muy bien. Bueno, yo siempre me he considerado una persona que tiene los pies sobre la tierra y siempre trato de Ujú. ver la realidad sobre todas las cosas. Porque eso me ayuda a no esperar más de lo que en verdad es, pues. O sea, cuando uno tiene una expectativa muy alta, Ajá, eh, le puede caer una losa grande porque esperaba mucho más de lo que en realidad es. muy bien. Entonces, entonces siempre trato de mantener ese tema de realidad. Aunque tengo una amiga que Ajá, siempre me decía que también hay que balancearlo con un poquito de, ella le dice fantasía, pues, escapa un poquito ok. de la realidad. Yo le digo optimismo, ella te la dice un poco más porque ella es más así Soñadora. como le digo a ella, soñadora exactamente. Pero Ok, es válido, ¿no? Pero esa claro. sería mi opinión. Yo siempre trato de mantener los pies sobre la tierra, pero siempre con un optimismo y positivismo de que pueda pasar algo más de lo que yo esperaba. Muy bien, Adolfo. Excelente reflexión y con ejemplo incluido. ¿Vieron lo importante que es hablar? Ok. ¿Quién más me dice por qué hay que tener una aceptación radical? A ver. Ángel, no has hablado hoy, Ángel. Hola, ¿cómo estás? Me extrañaba que no mencionaba mi nombre. Claro, ¿cómo estás Eh, hoy, Ángel? Aquí un poco enredadito. Estoy en la clase, pero estoy un poco enredadito. ¿Por qué Esto, estás enredadito? acá en casa, fin de semana largo. Yo viajo los domingos. Después de que salgo de aquí, almuerzo y me voy. Ah, ok, Y estoy ya, viajando todo en orden acá con ok, mi niña. Pero yo estoy con aquí, no tu se niño. preocupe. Ok. Ángel, ¿qué opinas tú acerca de esa aceptación radical? Que, que si no tenemos aceptación, la persona que no tiene aceptación
Casualmente tengo un caso, casualmente estoy ahorita en clase también y estoy hablando con una abogada, que tengo un caso ahí de mi hija, que la mamá de un compañerito no acepta lo que es su niño. O sea, si ella como mamá no acepta lo que es su hijo, ¿qué puede pasar con ese niño en un futuro? Si yo sé que tengo un niño en la casa que es travieso, que el niño le pega a la vecinita, que el niño pega y pega y pega, cuando va a la casa, a la escuela, hace lo mismo, yo vengo y le digo, no, maestra, mi niño no es así, mi niño se porta muy bien en la casa. Ella tiene que aceptar lo que tiene, porque si no lo acepta, estás haciéndole mal al niño y a todo lo que lo rodea a ella. Muy bien, excelente. Fíjense ustedes. Otro ejemplo más para la aceptación radical. Gracias, Ángel. Okay. Ok, fíjense ustedes. Ciertamente nosotros tenemos, como lo han dicho tanto Ángel como Adolfo, que tener una visión clara acerca de lo que yo quiero. Ustedes recuerdan, si ustedes revisan redes sociales, si no revisan, pues yo les voy a comentar. En lo que fue de diciembre a febrero, Jonathan, ¿cómo estás tú? Te escuchamos, Jonathan. Buenos días, profesora. Qué gusto verte. Gracias. Yo estoy acá hace rato, pero es que no tengo mucha señal, estoy lejos. Okay. Vea, la pregunta es sobre La aceptación radical. Ok. Para mí, o sea, estamos claros que la aceptación radical es aceptar que algo no se puede cambiar, pero en parte lo relaciono con la inteligencia emocional, porque si nosotros no Bien. reconocemos emociones nuestras primero y luego cómo reaccionan otras personas, no podemos aceptar algo que va a suceder. Por ejemplo, en una relación se rompió, tratamos de buscar solucionarlo, pero si ya la otra persona no tiene ganas de seguir la relación, toca aceptarlo y decir, ¿sabes qué? Hay que darle para, hay que seguir, hay que dar para, seguir para, con las cosas, pues no Muy podemos bien. cambiarlas. Entonces, creo que eso está relacionado, aunque no son los mismos conceptos, porque una es aceptar la realidad y la otra es a tratar de ver cómo se manejan las emociones. Es lo único que puedo aportar. Muy buen aporte. Y sí se relaciona totalmente. Porque, muy buen ejemplo el que tú colocas también. Porque así como el ejemplo que dijo Ángel, cuando una persona tiene un niño y el niño tiene una condición, muchas veces es sumamente difícil que la persona lo acepte. Por eso, nosotros tenemos que esas cositas tratarlas con guantecito de seda. Y si los papás lo aceptan, mira, el niño va a llevar una mejor calidad de vida porque lo van a ayudar. En cuanto a las relaciones, ciertamente. Por eso yo les decía en un principio, cuando hay personas que no quieren llegar a su casa, ¿verdad? Porque por una relación, sea relación de pareja o sea algún otro tipo de relación, hay un conflicto, por su parte, lo que usted pueda hacer, usted lo resuelve. Cuando ya ponemos el caso que dice Jonathan, no podemos hacer nada, ya nosotros tenemos que seguir adelante y no vamos a hacer la vida imposible de la otra persona, todo lo contrario. Mientras más nos ocupemos en nosotros, más felices vamos a ser. Ya nosotros tenemos que dar por sentado que hicimos lo que pudimos, pero no podemos obligar a nadie. Nosotros no podemos obligar a nadie a que nos quiera, porque ¿saben qué pasa? Vamos a ser infelices a otra persona y vamos a ser infelices nosotros. Entonces, aunque pueda doler, lo más sano es aceptar lo que no podemos cambiar. Yo les puedo colocar un ejemplo y ustedes pueden revisar en mis redes sociales que yo anclé un video en el cual yo les explicaba, creo que fue la semana pasada, que yo me estoy divorciando, estoy pasando por un proceso de separación. Y no fue mi decisión, fue decisión de mi esposo que se levantó un día después de 8 años y me dijo que no quería seguir conmigo. Y lamentablemente, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a obligar. ¿Voy a vivir yo amargada o voy a decir que él es el peor hombre del mundo? ¿Por qué? Si hubiese sido tan malo, yo no me hubiese casado con él y hubiese durado 8 años con él. Pero si la relación llegó a su fin, yo lo que puedo hacer es desearle a él el bien. No etiquetarlo, no empezar, ay, que
él sí fue malo o que él sí fue bueno. No, nosotros tenemos que seguir adelante y respetar la decisión de la otra persona. Sencillamente, no se pongan necias y no se pongan necios. Si toca firmar el divorcio, dígame dónde tengo que firmarlo, de la mejor manera posible. Hagan su duelo, pero déjenla a la gente tranquila. No se pongan a estar en redes sociales investigando qué hace, qué no hace, qué dice, qué no hice, porque ya la situación fue. Si tiene otra persona, bien por esa persona. Si no tiene otra persona, bien por esa persona. No es culpa de la tercera persona. Ni siquiera es culpa de la relación que estaba. Si se acabó, se acabó. Porque así como vino esta persona, va a venir otra, otra y otra. Y ya no es, ya allí no es. Entonces no nos podemos encasillar buscando lo que ya no está. A seguir adelante con la vida. Por eso les decía, por experiencia propia, porque aplico lo que les digo tanto a mis alumnos como a mis pacientes. Tengan sus hobbies. Las personas me dicen, pero ¿por qué no estás llorando? ¿Por qué andas bailando? ¿Por qué andas feliz? Porque yo no puedo hacer otra cosa. O sea, yo tengo una realidad que aceptar. La realidad es que ya no me quieren. ¿Cómo hacemos? La realidad es que yo tengo que seguir, tengo dos alternativas. O me pongo a llorar y paso el día llorando y sufriendo, o sencillamente hago lo que estoy haciendo, sigo con mi rutina del gimnasio, sigo trabajando, sigo ayudando a las personas y me siento bien. Voy pasando mi duelo. No podemos hacer nada. Eso es aceptación radical. Entonces, vamos a querernos nosotros mismos, vamos a valorarnos nosotros. Porque si nosotros no nos queremos, ahí es donde sí está un problema. Y es donde tenemos nosotros que trabajar. Observar. Hay que observar. Por aquí me dijeron buenos días. Para ver quién me dice buenos días por acá. Buenos días, Elías, Jimara, Dayana y Luzmila. Gusto en tenerlos por acá. Por acá les voy a dejar mis redes sociales para que me busquen y puedan darme amor. Ok, por allí está. Por allí me pueden buscar por TikTok, por Instagram, por LinkedIn y por todas las redes sociales. Soy activa por allí. Ok. Observar la situación. Vamos a identificar cuál es la situación que yo debo aceptar. Aceptarla. Reconocer sin resistencia, aunque nos cueste, aunque nos duela. Es mejor aceptar una realidad que vivir en una situación en la que ya no da. Actuar, tomar medidas constructivas sin perjudicar terceras personas. Vamos a sanarnos, no vamos a afectar a otros. Reestructuración cognitiva. ¿Qué significa la palabra cognitiva, Jonathan? Jonathan ha visto varias clases conmigo. ¿Qué significa la palabra cognitiva? Bueno, cognitivo está relacionado con la mente, con el conocimiento, todo lo que está aquí en el cerebro, los procesos, todo lo que tenga que ver con procesos mentales. Muy bien, excelente, Jonathan. ¿Quién más me dice? Vamos a ver, de las niñas que están por acá, a ver. Darcelia, hoy no te hemos escuchado. Buenos días, profesora. Buenos días. ¿Cómo estás, Darcelia? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Celebrando todos estos días. Ay, qué maravilla. Darcelia, ¿qué significa para ti la palabra cognitivo? Bueno, cognitivo, más bien se refiere a todos los pensamientos, todo lo mental, todo lo del cerebro, lo que Muy emana el bien. cerebro, las ideas que se formulan allí, los Muy procesos, bien. en sí, todo en sí. Excelente. ¿Vieron por qué me encantan estos grupos de los domingos? Porque son dinámicos, porque son activos. Muy bien. Cognición significa aquello que nosotros adquirimos, ese conocimiento que nuestro cerebro almacena y que con cada experiencia le da un significado distinto. La reestructuración cognitiva es una técnica que va de la mano con mi especialidad, que es la terapia cognitivo-conductual.
Esta reestructuración cognitiva nos va a permitir, sobre todo para las personas que padecen de ansiedad, va a implicar el reconocimiento de pensamientos negativos y distorsionados. Se va a aplicar el modelo ABC, el cuestionamiento socrático, que ayuda a cambiar la narrativa interna. Es decir, si yo padezco de ansiedad, lo voy a descubrir cuando me dé un ataque de pánico. Es decir, que el conjunto de síntomas, hiperventilación, sudoración en las manos, mareo, desrealización, ¿qué otro síntoma tiene la ansiedad? Esos pensamientos intrusivos se unen y entonces yo manifiesto un temor. Pero ese temor tiene una característica particular. Esa característica particular es justamente que yo no sé a qué le temo. Vivo ansioso, vivo nervioso, me preocupa la hora, pero no sé por qué. Entonces allí es cuando definimos que existe la ansiedad. ¿Cómo vamos a transformar esos pensamientos? Cuando estamos ansiosos, nosotros llegamos y si nos montamos en un transporte público, vamos a sentir que no podemos respirar. Y si se va montando más personas, menos podemos respirar. Si yo aplico una reestructuración cognitiva, en ese momento empiezo a respirar de conteo 1, 2, no 1, 2, 3, 4, como lo recomiendan, porque 1, 2, 3, 4, cuando usted está en un ataque de hiperventilación, se va a enredar. Usted inhala y exhala. Inhala y exhala, con toda la calma. Y usted se va a preguntar a sí mismo, ¿es real que yo, así se monten 100 personas, no voy a poder respirar? ¿Acaso alguna de esas personas está encima de mí? ¿Me están tapando la nariz? Ah, que tengo calor, es distinto. Pero de que puedo respirar, puedo respirar. Y así usted va a transformar ese diálogo interno. Porque lo que más afecta a una persona con ansiedad es el diálogo interno. Porque ese diálogo es lo que hace que constantemente yo alimente ese temor. Y ese temor generalmente se van a dar con ideas que no son reales, son distorsionadas. Para aplicar esta reestructuración cognitiva, yo voy a identificar cuál es el pensamiento negativo, a qué le tengo miedo. En una ocasión, una paciente llegó porque 4 de sus tías se habían suicidado de la misma manera. Y ella decía que ella tenía temor de cometer suicidio. Yo le dije que era perfectamente válido, sí, entendemos. O sea, puedo pensar que tiene una tendencia, pero le pregunto, ¿tú en algún momento has tenido ese tipo de pensamientos? No, pero cada vez que veo un mecate, me dice ella, porque sus tías se habían todas ahorcado, siento que me puedo ahorcar. Yo le dije, bueno, pero vamos a cambiar esa perspectiva. En vez de pensar que te puedes ahorcar con el mecate, piensa en para qué lo puedes utilizar. Puedes guindar una hamaca. ¿Saben lo que es una hamaca? Vamos a ponérselos por acá para ver si no saben lo que es una hamaca. Esto es algo común acá en Venezuela, donde las personas duermen, sobre todo cuando están en el llano. Les gusta dormir en ese tipo Sí, profe, de... acá tenemos macas, sí, también. Ah, Le ok, llamamos así. qué bueno. Ok, bueno, yo le decía que para eso lo podía utilizar. Cuando yo la mando a hacer a ella el registro conductual y a identificar esos pensamientos, un día ella llega y me dice, doctora, pasé la prueba. Yo le digo, sí, ¿qué hiciste? Me puse el mecate en el cuello y no me quise ahorcar. Yo le digo, ya va. ¿Cómo que tú te pusiste el mecate en el cuello si yo no te mandé a eso? No, pero usted me dijo que identificara y así hice la reestructuración. Bueno, le dije, mira, te funcionó bien, pero no debiste haberte puesto ningún mecate en el cuello, eso no era necesario. Pero esas son anécdotas que suceden en la consulta a veces cuando los pacientes hacen el registro conductual y lo analizan ellos mismos sin la ayuda. Cuestionamiento de esos pensamientos. ¿Qué tan válido es ese pensamiento? ¿Qué tan real es eso? Ahí podemos aplicar, bueno, el ejemplo no tan extremo como ella lo hizo, pero se puede aplicar. Reemplazar esos pensamientos por algo más realista, como el
análisis que les hice. Vamos a ubicar ese tipo de pensamientos y lo asociamos con otra situación para que nuestro cerebro reemplace eso. Autocompasión. No hay nada peor que la autocompasión. Sentir lástima por nosotros mismos. Eso no se puede hacer. Una cosa es que nosotros nos consideremos y nos respetemos y tengamos la capacidad de ser bondadosos con nosotros, y otra cosa es que sintamos lástima. Ay, pobrecita yo, ¿por qué me pasó a mí? Ese tipo de cosas no deberíamos hacer, porque nosotros podemos hacer las cosas. Ah, que nos caímos. Oye, tengo que guardar reposo. Es válido. Pero, ay, ¿por qué me caí? Todo me pasa a mí. No. Ese tipo de cosas con nosotros acá no va. No quiero que ninguno de ustedes desarrolle ese tipo de situaciones. Reconocimiento de la humanidad compartida, tener empatía. Para tener empatía tengo que tener autocompasión. Si no, no soy empático, soy hipócrita. Practicar el mindfulness, el aquí y el ahora, para ayudar a superar la autocrítica y el perfeccionismo. Hay personas que no aceptan menos de lo que se plantean y son muy críticos consigo mismos. Y eso les afecta a tal punto de desarrollar trastornos alimenticios, atracones, bulimia, anorexia, ansiedad, cuando nosotros somos en extremo perfeccionistas. Está bien que nos exijamos y que sepamos que somos capaces de dar más, pero no tenemos que ser con nosotros mismos tan estrictos. Gestión del estrés. Existen numerosas técnicas para gestionar el estrés. La respiración diafragmática, como se los decía en un principio, en 2 tiempos es muy útil. El autocuidado, salud física, salud mental. Hay personas que dicen, no, pero es que yo no tengo tiempo de nada. Mire, no es falta de tiempo, es falta de organización. Hay días en los que estoy tan colapsada de pacientes y me toca ese día arreglarme el cabello que yo digo, Dios, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Voy al gimnasio igual, me gusta muchísimo mi gimnasio. Llego un poquito antes a la clínica, me encierro en mi consultorio y muchas veces me arreglo mi cabello antes de que llegue mi primer paciente. Recojo todo y ya estoy lista para atender a mi paciente. Cuando llego a mi casa, hago mis comidas, si me las tengo que llevar, me las llevo, atiendo a mis pacientes y tengo tiempo para mí. Sueño, importante. Dormir las horas que son recomendables. 8 horas, 7 horas. Alimentación, comer balanceado, ejercicio. No importa si a usted no le gusta el gimnasio, no se meta en un gimnasio, pero al menos camine un poquito. Establecer límites. Yo para establecer límites no tengo que ser grosera con otra persona. No tengo que faltarle el respeto ni alzarle la voz. Sencillamente le explico cuáles son mis límites para que aprenda a respetarlos. Priorizar actividades que sean placenteras para mí. Eso va a ayudar a reducir el estrés. Historias inspiradoras de resiliencia. Vimos varios ejemplos acá de personas que han superado grandes adversidades y las estrategias las podemos aplicar en la vida cotidiana. Hay celebridades, hay atletas. Ahorita en tendencia hay un video del cantante de Coldplay que explica que él está pasando por un proceso depresivo y hace conciencia a la vez de que no solamente las personas que no son famosas y que no tienen una capacidad económica tan grande padecen de este tipo de trastornos, sino que cualquier persona y en cualquier momento es capaz de padecer eso y que es bueno buscar ayuda a tiempo para poder lidiar con este tipo de situaciones que en ocasiones solos no podemos. Personas que han sido capaces de transformar su vida y que sean fuentes de inspiración. Para ello vamos a identificar cuál es la situación que me afecta. Me voy a plantear un desafío. Ese desafío puede ser diario. Ejemplo, me voy a desconectar de ese pensamiento aunque sea 1 hora, como viendo una serie que me guste realmente. Como saliendo a caminar un ratico sin el teléfono. Hablando con alguien que me haga sentir bien, del que por supuesto no vayan a generar una dependencia.
Adaptación, desarrollar estrategias como esas que les puse para hacer un crecimiento personal favorable y efectivo. Fomentando la resiliencia. Practicar un diario de gratitud. Existen aplicaciones para estos diarios de gratitud. Las personas que tienen iPhone, hay una aplicación que se llama Diario, en el que pueden escribir, que de hecho al empezar a utilizar la aplicación les va a salir una notificación si usted no ha escrito en todo el día. El diario le va a preguntar como, no, tómate tu tiempo para escribir. En Android hay aplicaciones también, creo que hay un diario, hay una aplicación de notas donde se puede hacer. Usted puede tener un cuadernito donde se lo realice. Hay actividades, a mí me gusta muchísimo pintar. No es que yo sepa dibujar o algo así, no. Me gusta pintar porque lo que sea que pinto en ese momento me permite desconectarme. Y es placentero, eso se llama arte terapia y es perfectamente válido. Establecer metas realistas. Por ejemplo, yo ahorita estoy terminando mi casita, ya me falta poquito, de aquí a mes y medio, Dios mediante, ya la termino y me mudo para mi casa propia. Ya eso es un gran avance y una meta que me... la meta de irme a vivir a otro país. No sé si 6 meses o un mes, 2 meses, realmente no tengo planificado cuánto tiempo me voy a ir y por esa razón primero voy a dejar mi casita lista para cuando ya no quiera estar allá, me regreso en dado caso que no sienta que me gusta del todo el país. Crear redes de apoyo social. Mis redes de apoyo, las personas con las que trabajo, ustedes, mis alumnos, mi familia, yo tengo facilidad para hacer amistades. Tuve un reto personal este fin de semana porque nunca, de verdad, nunca había hecho ejercicio. Voy al gimnasio. Esas muchas técnicas. Y me fui y el segundo día, aparte de que pensé que no le iba a poder saltar. Entonces, este tipo de cosas nos ayudan a tener un bienestar emocional. Y saben lo importante, que la gratificación es personal. Porque este tipo de metas hacen que ustedes, o en este caso mi persona que les estoy poniendo el ejemplo, tengan fe en sí misma y sean capaces de lograr más cosas a futuro. La gratitud es importante, darle gracias a Dios o a la persona que ustedes crean, el universo, Jehová, no sé, quienes ustedes crean, Buda. Visualización, véanse como quieren estar. Es sumamente importante. Cultivando una vida más bonita. Para concluir el día de hoy, sabemos entonces que hablamos de la resiliencia, que es la capacidad para desarrollar perspectivas positivas y creer que somos capaces de seguir adelante cuando estamos pasando por situaciones adversas. Existen muchísimas formas de crear resiliencia. Dentro de estas está el mindfulness, que es el tiempo presente, vivir el aquí y el ahora. La meditación, que es aquella que nos permite relajarnos, centrarnos, ver qué nos hace felices, crear redes de apoyo positivas, donde ustedes lleguen, sean luz, sin importar la situación en la que estén pasando, desconéctense un poquito y sean luz. Hagan que cada cosita que hagan más para ustedes mismos. Siéntanse bien con lo que hacen, no lo hagan porque van a recibir algo a cambio, háganlo porque ustedes marcan una diferencia. Y eso hace que ustedes se sientan bien consigo mismos. Aparte, la resiliencia es un viaje continuo que nos invita a nosotros mismos. Es un camino. La fe es aquello que no podemos explicar, aquello que creemos sin tener una certeza real de que vaya a pasar. Lo creemos porque sí. Hay que cultivar una vida más bonita. Vamos a recordar, un paso a la vez, siempre adelante y con esperanza. Juntos podemos crear
crecer, de parte del Instituto Claustro Gómez, del profesor doctor Iván Gómez y de mi persona Mauampi Guzmán Somoza. Les damos las gracias por estar aquí todos los domingos activos, todos los domingos dispuestos a dar lo mejor de ustedes. Ahora quiero que 3 personas me hagan un cierre breve. Ustedes eligen si hablan ustedes o si yo los escojo. Sí, buen día, profesora. Efraín. Sí, primero que todo, pues cuando usted empezó con el concepto de resiliencia, ¿no? Siempre ante cualquier adversidad puede tener la capacidad de seguir adelante. Después tocó también la aceptación radical, la parte esta también de las diferentes dificultades, pues con la parte después de la salud mental, de buscar pues diferentes opciones para mejorar eso, ¿no? La Muy parte bien. importante de no sentirse también estresado o que los niveles de cortisol suban, ¿no? Ante diferentes dificultades, pues en cualquier plano profesional, por lo menos la parte de docentes, pues a veces nos sentimos abrumados por que los estudiantes a veces no llegan al límite, ¿no? Pero siempre buscar pues la solución y buscar pues diferentes estrategias para que el proceso de aprendizaje sea efectivo, ¿no? Y se logre esa excelencia de que tanto se habla, ¿no? Y sobre todo, pues como te digo, pues Muy ante bien. una relación de pareja que fracase, siempre puede aceptar y no buscar culpable o si tiene otra persona tampoco juzgar a esa persona, sino que simplemente se terminó, pues. Y eso no hace bien a Muy nosotros bien. mismos, puede tener esa garantía, puede que algún día, como te dice, vamos a encontrar la felicidad. Pienso que ese es el resumen principal del retablo del día de hoy, ¿no? Y sobre todo, pues, esa aceptación radical, ¿no? Saber que se terminó y como usted dice, pues van a venir otras personas y de repente en ese venir, ahí es donde uno va a encontrar la verdadera felicidad que entonces se buscó. Muy bien, Efren. Excelente el resumen. Me encanta que tengas un aprendizaje significativo, que adquieras más conocimientos para tu cotidianidad. Escucho a otra persona antes de cerrar. ¿Qué tal, profe Adolfo? Adolfo, cuéntame. Bueno, podríamos resumirlos a el tema de la salud mental y cómo va de la mano con lo laboral, con lo personal, todo va entrelazado, ¿no? Si nos Muy afecta bien. el estrés en el trabajo, nos afecta en la vida personal, y si la vida personal nos afecta el estrés, se denota en el trabajo también. Así que, Ok. como hemos estado escuchando de su parte, el tema de cómo tratar de atacar esos temitas de la salud mental, del estrés laboral y otras circunstancias que nos afectan personalmente, tales como las relaciones, como mencionó mi compañero, eh, creo que nos ayuda bastante. Creo que muchos aquí Muy somos bien. docentes, otros trabajan en trabajos de empresas privadas, son abogados inclusive, y eso conlleva tratar con muchas personas día con día. Ajá. Y bueno, así que he aprendido mucho sobre este tema y es un tema que a pesar que se está abriendo mucho al mundo, el tema de la salud mental todavía sigue siendo un tabú, principalmente para los hombres, Correcto. porque muchos hombres todavía tienen se le inculcó ese tema de que los hombres no lloran. Entonces, Muy bien. se les, Muy bien. Qué se bueno. les dificulta abrirse para tratar esos problemas y por eso que ocurren muchos de esos temas de suicidio y de depresiones por parte de hombres de mediana edad. Así que, bueno, esa sería la opinión. Gracias. Gracias a ustedes. Fíjense ustedes qué bonitas esas opiniones, qué importantes son. Gracias a todos nuevamente por la participación. Un gusto haberlos tenido por acá. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo.